Luis Durán, presidente del Partido Morado, se encuentra con nosotros para justamente conversar de este y otros temas. Señor Durán, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, Carlos? Muchísimas gracias por la invitación y tú has dicho algo muy claro. La ley que se ha aprobado hoy es un golpe duro contra la ciudadanía. En mi opinión, querido Carlos, hay un problema. La ciudadanía clama contra la inseguridad ciudadana que ha aumentado. Fíjate que hoy te matan por dinero, pero además la violencia está impregnada, Carlos, de terrorismo, generado por las actividades económicas ilícitas y por la extorsión. Eso es terrorismo. Que es tan grande esto que estamos viviendo, yo lo igualaría a la época en que la ideología senderista y emerretista de los años 80 y 90 nos hizo daño. O sea, ahí teníamos una violencia política, un terrorismo contra los ciudadanos directamente ideológico y hoy día tenemos un terrorismo mafioso, una violencia impregnada. Y en mi opinión, quiero denunciarlo, Carlos, esto es resultado de un pacto mafioso entre el gobierno y su presidenta y los partidos que están dirigiendo el Congreso. Hay un pacto terrible contra la ciudadanía y que está haciendo que la inseguridad ciudadana aumente. Y te quiero decir que ese pacto es entre el fujicerronismo, los Fujimoris, Cerrón, Acuña y toda la compañía, Podemos, AP, Somos Perú y Renovación Popular. Discúlpame, Carlos, pero nos están fregando la vida. Nos están fregando la vida. Es verdad. Mira, a esos partidos no les importa defender a un gobierno corrupto e inepto como este. Quieren beneficiarse. No Efectivamente, les importa sí, es que en las verdad. calles maten a la gente. Sí, sí, Yo quiero poner en contexto esta norma y quisiera plantearle a los ciudadanos que te siguen y que nos están escuchando y viendo que acá hay una cosa más grande que eso. Es un pacto de impunidad y ujú, un Congreso que no entiende, que no quiere entender y que lo que quiere hacer es asegurar que sus grupos de poder y sus vínculos mafiosos se sostengan. Cuatro cosas han pasado y las anoto y llego al punto que tú me has planteado. Primero, impunidad total contra los corruptos dentro del mismo Congreso, mochas, sueldos, etcétera. No les interesa, han perdido toda vergüenza y hacen pactos entre ellos para conseguir sus votaciones. Segundo, han aprobado una ley de vencimiento de los delitos de lesa humanidad para asesinatos, torturas y desapariciones. Ellos lo han vendido como que era para beneficiar a los militares. No solo han beneficiado a los malos militares, sino también a los terroristas, porque la estructura de la forma como han hecho esto, como son ineptos, lleva como consecuencia que afecte y beneficie a las personas, a estos terroristas que le hicieron daño al Perú. Tercera cuestión. Han, han aprobado, Carlos, una ley que facilite el actuar de organizaciones criminales. Redefinen el término de organización criminal, cambian los protocolos de allanamiento y ponen nuevas normas para levantar el secreto bancario. O sea, se están blindando porque quieren que sus partidos y que su grupo de poder detrás no sean alcanzados. Y ahora, ¿sabes qué viene? Esta ley que la policía lidere la investigación en lugar del Ministerio Público. En mi opinión, ya como abogado, no solo como político, esto es retroceder a un tiempo del Perú de hace más de 40 o 50 años. Fíjate que las investigaciones penales hoy día la va a iniciar no la policía, sino el Poder Ejecutivo. O sea, claro, es la policía la que va a ejecutarlo, pero es el Poder Ejecutivo. Y ya no se va a permitir a un ente autónomo que es el Ministerio Público. Yo sabes qué creo que va a pasar, Carlos, que van a perseguir adversarios políticos, sociales, todos los que quieran protestar, todos los que quieran, ¿no es cierto?, luchar contra este régimen corrupto del Congreso con el Poder Ejecutivo, los van a cooptar. Por eso lo quieren, para perseguir a los abogados que defienden derechos, a las personas, a los periodistas, porque ellos van a decidir. Tú te imaginas, Carlos, tú te imaginas una Policía Nacional hoy día con este ministro del Interior, con lo que está revelando de sus relaciones para bloquear a la DIVIAC, para bloquear a otras personas, para evitar que se busque. ¿Tú te imaginas una policía dirigido por un ministro de una presidenta que acabamos de verla, que ha tenido, ¿no es cierto? Y no ha sabido aclarar lo de sus relojes. Una presidenta que no ujú, reconoce, que bloquea la búsqueda de la verdad sobre los más de 50 muertos en este país. Entonces, en el contexto de hoy, Carlos, esta ley que podría ser discutida sí, sí, sí. incluso ya por la gente en otros tiempos, hoy día es parte de un plan.
En mi opinión es un plan macabro, dirigido por estos partidos que quieren consolidar su impunidad por lo que están haciendo, por lo que han hecho y por lo que las mafias quieren hacer. Ese es Sí. mi problema, mi punto, mi cólera, Carlos, de lo que está pasando. Y mientras tanto, este Congreso, además, porque no solamente hace esas leyes, sino con cinismo e incoherencia, abdica de su obligación constitucional, Carlos, de censurar a este ministro del Interior. No tiene liderazgo, no tiene capacidad para fortalecer la seguridad ciudadana, no tiene nada este ministro. Y no lo quieren censurar. Hoy día también ha ocurrido eso. Ujú. Ante el pedido de llamarlo para censurarlo, se ha bloqueado. Sí, pues. No hay justicia. Y Sí, una sí. última cosa, la presidenta cambia a sus ministros. ¿Y a quién deja? Al ministro del Interior. O sea, el país está bordeando de sangre por tanta violencia contra los ciudadanos. Yo te repito que son violencias de mafias, de sicarios, de gente que quiere controlar muchas de las cosas que tenemos formalmente y en lugar de ella cambiar ese ministro para darle la oportunidad de liderar, lo mantiene porque le conviene, porque lo que están haciendo es preparando su impunidad, Carlos, y usando las instituciones del Estado para luchar contra los ciudadanos comunes y corrientes que queremos hacer las cosas de otra forma. Ese para mí es el contexto y va a seguir y tenemos que buscar cómo pararlo. Y entonces yo he estado pensando, bueno, muy bien, voy a conversar con Carlos. ¿Y qué proponemos? Porque si uno no propone nada, entonces se queda simplemente en la crítica, Ujú. en el discurso. Yo creo que hay que hacer tres cosas, Carlos, y te lo quiero contar rápidamente. Dime. Primero, yo sí creo que hay que construir una propuesta política ciudadana de centro. Todas las personas que quieran que no se mancille lo que está pasando tienen que unirse, no para una elección, sino para construir un frente que le haga fuerza a todo esto, fuerza comunicacional, fuerza en las calles, fuerza en la sociedad civil. Pero además necesitamos otra forma de abordar el problema de la inseguridad, Carlos. El trabajo viene con inteligencia. La policía no Ujú. puede, no debe ser un fiscal. Debe abordar la tecnología y el control de los espacios y formas delictivas, pero no tiene que juzgar, no tiene que empezar el proceso de investigación para juzgar. Necesitamos pensar otra forma de educar al policía también, porque están saliendo muchos policías, muchos, sin la preparación educada. Hay que educarlos en Eso que el nos futuro preocupa. de la Sí. seguridad no es la fuerza, es la inteligencia, es la construcción de un aparato inteligente que pueda perseguir el delito. Pero además, yo quiero contarte, Carlos, que para nosotros, para este partido, el terrorismo de las mafias no se resuelve aislando al país. No es un problema del país ya. Estas mafias ilegales, los venezolanos, el terror, el narcotráfico, etcétera, o sea, podemos seguir la trata de personas, todos estos sistemas tienen una construcción ya internacional. Entonces tenemos que coordinarlo con cooperación internacional y con la Interpol. ¿Y qué ha hecho este gobierno? En lugar de fortalecer y promover tratados con países como Estados Unidos, Francia, Canadá, Reino Unido, este Congreso y este gobierno está destruyendo esas relaciones de confianza, insultándolos, ¿no es cierto? Bajando la calidad Ujú. de los acuerdos. Sí necesitamos ese apoyo internacional. Yo lo digo claramente, Carlos, solo trabajando con los aliados del Occidente vamos a poder erradicar las redes criminales internacionales que ya están operando en nuestro país y que nos están desbordando. Yo quiero que la población entienda eso. La violencia, la inseguridad no es la inseguridad cotidiana del raquetero, de ese señor que te roba el celular. Esa es la base, pero aquí hay toda una cosa más grande que está desbordando y que si no le hacemos un pare, nos va a llevar a una cosa muy dura, Carlos. Entonces, en mi opinión, no nos merecemos vivir sin paz y sin seguridad. Tenemos que hacer algo. Yo he hecho esas propuestas, me gustaría que se debatan, entre otros, estas propuestas, pero creo que hay que hacer algo, porque si seguimos así comprándonos el cuento de que este es un problema simplemente de una norma, que no, que por acá. No, nuestro futuro, el de nuestros hijos, está ya en cuestión, en mi opinión. Perfecto. Sin embargo, ¿qué hacemos cuando tenemos un gobierno que no lo quiere hacer, tenemos un Congreso que no lo quiere hacer, hay un contubernio entre ellos, entre estos poderes del Estado, y desde estos poderes del Estado se están tomando otras instituciones, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, en fin, y finalmente comienzan a acercar todo lo que puedan? El Poder Judicial por ahí se sostiene, el Ministerio Público por ahí se está sosteniendo, están evitando, ¿no? Están evitando esta infiltración, pero como no pueden derrocarlos, entonces el Congreso, ¿qué hacen? Yo no puedo sacar al presidente del Ministerio Público, no lo puedo sacar al fiscal de la Nación en este caso, no lo puedo sacar al fiscal de la Nación, por más que lo desacredite, por más que hable, no lo podemos sacar. Entonces, ¿qué hacemos? Bacán,
Quitemos las prerrogativas, pues, quitemos sus prerrogativas, traslademos a la policía, debilitamos a la fiscalía y se nos solucionó el problema. Entonces, ¿qué hacemos cuando estos poderes del Estado están en contra abiertamente de lo que la ciudadanía desea? Y mira, tú has hecho la descripción perfecta de lo que está ocurriendo. Esto se llama, estamos en caída como sociedad y como institución. A veces estamos hablando de Venezuela y el Partido Morado tiene una posición muy clara sobre Venezuela, pero estamos en ese camino. Y ese camino, querido amigo, lo hemos vivido. Voy a ponerte 4 nombres de 4 países donde uno puede buscar. El primero es Turquía, el segundo es Hungría, el tercero es Cuba y el cuarto es Venezuela. Y casi Argentina llega a ese nivel. ¿Qué es lo que pasa en estas visiones de extremo? Las 2 primeras europeas de extrema derecha y las 2 últimas de extrema izquierda. Empiezan democráticamente, empiezan a gobernar, a construir, a controlar, pero llega un momento en que la población se da cuenta y empieza a reaccionar. Y lo que le queda a la población son 2 cosas: la violencia, que es el peor de los caminos, y 2, el cambio democrático en las elecciones. Entonces empiezan a adulterar el sistema para quedarse, porque saben que si van a unas elecciones limpias, van a perder. ¿Y sabes cuál es el último punto? Se ha visto en esos, por lo menos en los 3 últimos, es controlar al ejército y a la policía, para volverlos agentes de régimen, no agentes de la Constitución y del servicio público. Y en noviembre, recuerda, va a ocurrir algo importante. Van a cambiar a los líderes de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué garantía nos da este gobierno, esta señora, con este pacto de que eso va a hacerse bien? Por eso hay que estar atento. Entonces, el camino está allí. ¿Cuál es la debilidad de la sociedad, de los ciudadanos comunes y corrientes? Que no hemos encontrado fórmulas razonables que nos permitan seguir viviendo normalmente y encargarnos de nuestra vida, que nos haga defendernos. Eso no lo hemos logrado. Una responsabilidad es de los políticos capaces, inteligentes, que no han tenido la visión de largo plazo y han preferido sus egoísmos personales para ir cada cual por su lugar. Pero luego está el ciudadano común que tiene miedo, que está ocupado en otras cosas. Esa es la situación. ¿Cómo salimos? Y esa es tu pregunta final. ¿Cómo salimos? En mi opinión, hay que prepararnos para 2 escenarios. El primer escenario es un escenario similar al que vivimos en el segundo gobierno de Fujimori, donde tuvimos que hacer resistencia. Y esta empezó con los jóvenes. La resistencia consistía en organizar a la sociedad civil para enfrentar y denunciar todo lo que estaba haciendo ese régimen. Eso es lo que hay que hacer. Por eso es que hay que defender a los periodistas, por eso es que hay que defender la libertad de prensa, por eso es que hay que agruparnos todos y militar por la defensa de la sociedad, de la democracia. La militancia hoy día, Carlos, la militancia ciudadana ya no es solamente la militancia en las calles, es la militancia en las redes. Por eso yo llamo a los ciudadanos a que se ocupen, a que circulen, a que hagan tendencia la respuesta ciudadana a lo que estos señores están haciendo. Ahí creo que se juega una militancia. Pero luego está el largo plazo. Yo no estoy seguro de que las elecciones que vengan sean en igualdad de condiciones. Están queriendo inclinar la cancha, pero necesitamos un gran movimiento ciudadano con varios partidos que lideren una propuesta de cambio institucional y que les ganemos en las elecciones. Pero tampoco pierdo la idea de que el escenario puede ser que lo bloqueen todo. En ese caso hay que prepararnos para una resistencia ciudadana de más largo plazo. Yo confío, eso sí te quiero decir, Carlos, confío en el ciudadano peruano. Esta situación gris que estamos viviendo, yo la he vivido cuando era joven, en la época de Fujimori. Todo era muy oscuro, todo era muy complicado, pero empezaron a surgir salidas alegres. La gente común, el ciudadano común, se entiende y empieza a gestionar salidas. Yo creo que estamos en ese momento. Yo creo que hay que gestionar salidas, pero el primer nivel para gestionar salidas institucionales de la sociedad civil es la información. Y por eso medios como el tuyo, personas como tú, intachables, tienen que seguir informando, aunque pasen riesgo incluso. Tienen que seguir haciendo la función que le toca al periodista. El periodista tiene que ser incómodo en la sociedad y los que le seguimos tenemos que dar cuenta para visionar ese cambio. Entonces yo llamo a la militancia ciudadana en las calles, es muy difícil hoy día, pero también en las redes, a defender los valores de la democracia y la ciudadanía y no dejarse engañar por esos grupos de troles que van construyendo una
declaratoria insultando a los demás, diciendo que ellos son los únicos. Los extremos tienen esa función. Contratan troles, parece que Sí. su opinión es la correcta y uno se queda angustiado. El ciudadano dice, pero ¿qué yo pienso de otra forma? ¿Por qué en las redes están estos señores diciendo eso? Y empiezan a convencerlos. Hay que resistir, hay que responder. Otra forma de hacer el Perú es posible, Carlos. Y yo insisto sobre el tema en que me convocaste. Esta inseguridad ciudadana no es natural. El Perú había salido de la violencia, estábamos empezando a avanzar. Esto es una vuelta por la ineptitud de los políticos y por este acuerdo nefasto entre los partidos que están en el Congreso y la Presidenta de la República. Ese es el problema, en mi opinión. Es verdad, es verdad. Luis Durán, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y hay que tomar en cuenta pues las posibles salidas que podamos darle a toda esta crisis y el único respaldo que nos queda, como bien lo has remarcado tú esta noche, es la ciudadanía. Es el último bastión que queda para que no nos tomen completamente. Y los jóvenes, ¿no? Deben ser ellos los que tienen que estar, ¿no?, en primera línea. Luis Durán, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros. Gracias. Y que haya un ánimo combativo, Carlos. El ánimo combativo quiere decir que los ciudadanos sepan que tarde o temprano el poder va a volver a ellos y vamos a poder reconstruir este país. Que no hay que cejar, que hay que levantarnos todos los días con la ilusión de esa patria que queremos, de ese país que siempre soñamos desde niños cuando cantamos el himno nacional. Ese país tiene que volver. O sea, que no bajen la guardia, que no se desanimen, que amanezcamos todos cada día diciendo, vamos a cambiar esto. Yo creo que esa Efectivamente. resistencia emocional es muy importante en este momento. Y yo hago ese llamado a la gente, a los jóvenes, a los profesionales, a los obreros, no bajen la guardia. Esto va a cambiar, demorará, no demorará, pero hay que reconstruir el país por nuestros hijos. Que así Gracias, sea. Carlos, nuevamente por la Un invitación y abrazo a hasta la la distancia. próxima. Un gusto. Un gusto también, un abrazo a la distancia por estar esta noche con nosotros, Luis Durán, presidente del Partido Morado.